Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos al canal de conferencias virtuales de Héroes de Cavite. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, según en qué lugar de la hispanosfera se encuentre uno. Y hoy tenemos con nosotros a un escritor reconocido y renombrado en España. Hoy tenemos a Marcos López Herrador. Como digo, en España es muy conocido, pero por si alguien no lo conoce en otro país, tengo que decirle que Marcos López Herrador es de Úbeda, es jienense, como se podrá comprobar, y es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, donde cursó estudios también de Ciencias Sociales y de Trabajo. Asimismo, es diplomado en Ciencias Empresariales por CUNEF y diplomado en Marketing Financiero por la Universidad de Alcalá de Henares, así como agente de la propiedad inmobiliaria. En el ámbito literario, es autor de ensayos históricos como Imperio Español sin complejos, Roma Eterna, La caída de Roma I, Jaque al Imperio, La caída de Roma II, El final de los días, La caída de Roma III e Historia de ideas contemporáneas, todos con editorial Secotia. Es asimismo autor de poesías, de ripios, de ensayos, de aforismos, de relatos y de novela, y es colaborador en tertulias y programas radiofónicos. Precisamente ha escrito un total de 36 libros. Pero el libro que hoy nos interesa es concretamente el número 33, porque hoy Marcos nos visita con un nuevo libro que acaba de publicar recientemente, La forja del Imperio Español, la primera potencia global de Occidente, publicado también por editorial Secotia. Pues mira, la verdad es que durante siglos la historia de España ha sido deformada por nuestros enemigos. Bajo el disfraz de esa leyenda negra se ha construido una narrativa falsificada que ha velado nuestro trabajo, nuestro pasado y de modo muy particular ha oscurecido uno de los capítulos que constituyen uno de los episodios estelares de la civilización occidental, que ha sido precisamente el tema de hoy, la forja del primer imperio global de la historia, la gesta del imperio hispano. Frente a ello, nuestro invitado de hoy, Marcos López Herrador, acomete una tarea urgente, desmontar con rigor, pero también con pasión, los mitos que otros nos han impuesto. Con un estilo preciso y documentado, el autor reivindica la epopeya hispana en América como una empresa civilizadora sin parangón, heredera de la misma Roma, basada en valores como el humanismo católico, la solidaridad, la fe, la justicia y la grandeza de espíritu. Marcos López Herrador, bienvenido. Y explícanos, por favor, por qué este libro es un arma cultural poderosa para quienes no aceptan que deban pedir perdón por algo que no fue vergonzante, sino grandioso. Marcos, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, querido amigo, por tus amables palabras, amabilísimas palabras. Y buenas noches a todos los que asisten y saludo a quienes verán este vídeo colgado en redes. Quiero agradecer ante todo la amabilísima invitación de la Asociación Héroes de Cavite y reconocer la labor que está haciendo siempre en defensa de nuestra historia, de nuestra verdadera historia y en defensa sobre todo de la hispanidad. Mirad, tenemos muchas cosas que tratar, o yo quiero tratar de muchas cosas y tenemos un tiempo limitado. Así que, sin más preámbulos, me gustaría empezar con la exposición. Pero antes quiero aprovechar la oportunidad para dejar sembradas algunas pequeñas ideas. Algunas pequeñas ideas que a lo mejor son importantes que interioricemos a nivel individual para que en algún momento sean una fuerza de nuestra comunidad. Mirad, el mejor servicio que podemos hacer a la causa de la hispanidad es sentirnos orgullosos de ser hispanos. Tenemos que sentirnos, porque tenemos razones. No es sentirse orgulloso banalmente y estúpidamente, es que tenemos todas las razones del mundo para sentirnos orgullosos de una historia que es única, inimitable
e irrepetible. Además, es la historia más grandiosa que se ha dado en toda la humanidad. Y no hay más que compararla, no se trata de ponerle un furor o una euforia al discurso. No hay más que comparar sistemáticamente. Esto ya merecería una conferencia. Esto ya, el desarrollar este tema merecería una conferencia. Mirad, otra idea, otra idea. La madre patria, a ver si somos capaces de interiorizar que la madre patria no es España. No es ese país que está en una península extrema de Europa, porque en la medida en que lo identifiquemos de esa manera, hacemos dos bandos, América y España. Y hacemos, o sea, nos dividimos. Y España, cuando creó su imperio y cuando construyó su imperio, no hizo división alguna. Integró y se integró en el imperio. Éramos todos una misma cosa. Por eso doy esta idea, y es la siguiente. Comencemos a identificar a la madre patria con el imperio. Esa es la madre patria, el imperio. Bien, el imperio español, que debería además de pasar a llamarse imperio hispano, porque no es el imperio de España, es el imperio de todos los que integramos la hispanidad. Porque lo construimos todos, no es una construcción de los españoles exclusivamente, lo construimos todos. Entonces, en todas estas ideas que estoy planteando, lo que trato es de excluir, de dejar atrás una mentalidad de división. Una cosa es América, otra cosa es España, una cosa son los españoles. No, 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 no. Fuimos una sola cosa y en cuanto a entidad cultural seguimos siendo una sola comunidad y ahí es donde está nuestra riqueza. Ahí es donde está la fuerza de nuestro renacer. Bien, otra idea más. Miren, un cambio de mentalidad que deben de hacer fundamentalmente todos los hispanos de América es el de conseguir que no se refieran al imperio español como tal imperio español. Empezaremos a ser fuertes como hispanos cuando nuestros hermanos americanos hablen del imperio no como el imperio español, sino como nuestro imperio. Cuando precisamente nuestros hermanos americanos, cuando se refieran al imperio español, hablen de nuestro imperio, estaremos empezando a ganar la batalla cultural y la batalla del relato. Otra cosa, otra idea que creo yo que merece la pena, que merecería la pena que cuajara y merecería la pena que se interiorizara. Y es que el idioma español, es que cada vez que decimos español, decimos de España. Y ahí hay una confusión porque nos aparta de la esencia de lo que verdaderamente somos y fuimos. Mirad, el idioma español debería ser denominado idioma hispano. Fijaros bien, sé que os va a sorprender lo que os voy a decir. Sé que os va a chocar. El idioma español no es un idioma europeo. No es un idioma europeo en tanto en cuanto no lo hablan los europeos. No se habla en Europa español. Pero amigos, sí es un idioma americano, porque lo hablan los americanos y se habla en América. Y no es solamente nuestro. El idioma español en América lo han construido todos y cada uno de los americanos durante los últimos 500 años. Es un idioma suyo. Y tiene el modismo y tiene los modos en Perú de los peruanos, en Bolivia de los bolivianos, en Venezuela de los venezolanos y en México de los mexicanos.
pero es común, es una lengua, ese es uno de los mayores patrimonios que puede tener un grupo humano hoy día en el mundo, con un valor cultural del que precisamente poder seguir. No. Así que lo que hay que empezar a interiorizar es que el idioma español, que debería llamarse hispano, es un idioma americano y es un idioma de los americanos. Porque cada vez que decimos que es un idioma español, parece que es un idioma impuesto que le es ajeno a quienes lo hablan. No, señor, ¿cómo les va a ser ajeno al que lo hablan? Si precisamente ellos no solamente han contribuido a difundirlo hablándolo, sino haciéndolo suyo y construyéndolo en sus países en los últimos 500 años. Señores, por el amor de Dios, niéguese todo el mundo a llamar Latinoamérica lo que es Hispanoamérica. Y niéguese todo el mundo a aplicarse el término de latinoamericano. Porque eso no es más que besar la bota de nuestros enemigos que quieren que desaparezcamos y además que desprecian nuestra cultura. Latinoamericano, no. Hispanoamericano o iberoamericano. Hay un concepto que yo creo que muy poquita gente o casi nadie hace hincapié en él. Y ya termino con esto en cuanto a esas ideas previas que quería exponer. Hay un concepto que nadie maneja. Parece, bueno, oye, bueno, como ha ocurrido, pues era normal que ocurra. Fijaros en algo que demuestra la calidad, la categoría y el nivel de la cultura creada por todos los hispanos en América. Y el nivel lo da algo en lo que no reparamos nunca. Y es que pasados los 50 primeros años de la conquista, hay 250 años de paz. ¿No habéis dado cuenta de que en los siguientes 250 años no hay guerras? En una época donde el control es tan difícil, donde se ha respetado la población, con una cultura de mestizaje, es decir, de una diversidad casi infinita, de unos territorios inabarcables, inmanejables. Si hubiera problemas, eso era inmanejable, hombre. Pues en 250 años no hubo más que paz. En esos mismos, porque pasado el tiempo de la conquista, es decir, a partir de mitad del siglo XVI hasta el principio del siglo XIX, fíjense ustedes la cantidad de guerras y la cantidad de tragedias que se han vivido en el mundo y especialmente en Europa. Oiga, en el Imperio Español no. Pero es que, además, una vez que se produce la independencia, señores, ¿qué guerras ha habido en Hispanoamérica? Entre hispanoamericanos, ¿eh? No contemos la guerra de los norteamericanos con México, etcétera, etcétera. Es decir, Hispanoamérica está dotada de una cultura que los induce y los lleva a la paz. Es una cultura de no violencia militar para resolver los problemas. Oiga, pues a eso no le hacemos hincapié ninguno, a eso parece que nadie está por reparar en ello. Bien, estas eran las ideas que desde luego cada vez que a mí me parece que son útiles, que pueden tener una fuerza virtual, porque están dirigidas no solamente a nuestra comunidad como tal, sino a nivel personal, para interiorizarlo a nivel personal.
Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la forja del Imperio Español. Qué me lleva a mí en un primer momento a, a- a querer tratar el tema del Imperio Español, aparte de mi pasión por la historia y demás? Me lleva en primer lugar al hecho de que ya había escrito un primer libro sobre el Imperio Español que se titula Imperio Español sin complejo. Pero este es un libro que fue un encargo de la editorial. La editorial quiso sacar o pretendía sacar una colección que se llamaba así, Sin Complejo. Bueno, me llamaron y me dijeron, mira, hemos pensado en ti para hacer el libro correspondiente al Imperio Español. Bueno, yo encantado. Encantado porque a mí los charcos me encantan y encantado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al ser un encargo de la editorial estaba limitado en cuanto al número de páginas. Era un libro que tenía que ser pues muy ligero, tenía que ser muy tal, tenía que tener un número limitado de páginas, tenía que, en fin, va. ¿Qué pasa? Porque yo me quedé con muchas ganas de profundizar en esta maravillosa parte de la historia, no ya de nuestra historia, sino de la historia del mundo y de la historia de un continente como es el americano. Bien, escribiendo dos de mis últimos ensayos, el de los poderosos, la rebelión de las élites mundiales, y sobre todo historia de la banca y el dinero, me doy cuenta a la hora de mover bibliografía y demás con qué frecuencia, oiga, que la primera globalización se la atribuyen los ingleses, los británicos, y, bueno, y está, por lo visto, está asumido generalmente que la primera globalización es la que produce Gran Bretaña a partir del año 1874. Bueno, Pero ¿qué se refiere no, la industrialización? verdaderamente yo me quedo sorprendido, porque si algo no se compadece con la realidad es precisamente semejante cosa. La primera globalización en la que se produce durante el Imperio Español y en época tan temprana como el siglo XVI. A través del galeón de Manila a través, pero no ya porque existiera el galeón de Manila, que era importantísimo, parece mentira que un solo barco fuese capaz de mover lo que movió, sino porque fue capaz no solamente de actuar como un elemento de comercio y de intercambio, sino que fue capaz de transformar y además profunda y radicalmente todo el comercio mundial y a China misma. A China misma le cambia todo su sistema tributario. El sistema tributario de China, que era un país desarrolladísimo, avanzadísimo, con una cultura milenaria y verdaderamente avanzada, bueno, pues resulta que el sistema tributario lo tenía basado en la unidad monetaria del arroz. Madre mía, porque no tenía plata. Y entonces la aportación de la plata, fundamentalmente a través de nuestra gran moneda global, que fue el real de A8, de donde luego salen todas las monedas que conocemos, especialmente el dólar. No me quiero extender en esto, pero es precioso la historia de cómo el dólar se inspira en el real de A8, ¿no? Y por qué su símbolo y demás. Bien, bueno, pues esto transformó y ese comercio desde la China pasando por México, siendo México el corazón de aquella globalización y teniendo un protagonismo que debería reivindicar los mexicanos y sentirse orgullosos de aquel protagonismo que transformó el mundo. Bien, bueno, pues que es completamente ignorado y se impone el relato inglés de que la primera global. Claro, todo esto que os estoy diciendo me llevó a plantearme escribir La Forja del Imperio Español y escribirlo pues ya sin mayor limitación y sin mayor tema. Vale. Bueno, el libro se convirtió de alguna manera y es de alguna manera
un libro muy reivindicativo, porque lo que menos quería hacer, de cualquier manera, es hacer un libro más sobre el Imperio Español. Un libro meramente histórico, meramente de divulgación histórica, que tratara exclusivamente lo que es el Imperio Español. Lo que yo pretendía sobre todo era transmitir una serie de reflexiones históricas, una serie de reflexiones que invitara y que indujera al lector a esa reflexión, a ver una historia repetida una y mil veces con foco y luces completamente distintas y hasta donde pudiera ser completamente originales. Bien, bueno, esta reivindicación empieza por reivindicar el mismo papel del escritor hispano o el de escritor español cada vez que se enfrenta a su propia historia. Resulta que esta mentalidad negro-legendaria que está impuesta por el relato anglo-británico, angloamericano, digamos, por esta cultura y hegemónica que nos invade y que nos afecta, y aunque no lo queramos, influye mucho en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de enfocar los asuntos que se refieren a nuestra historia y que se refieren sobre todo a la construcción del imperio americano. Bien, esta leyenda negra nos atosiga hasta tal punto que te convierte en bueno y malo. Es decir, en el momento en que tú no hablas de las atrocidades cometidas por los españoles en América, en el momento que no hablas de genocidio, en el momento en que no hablas del robo del oro, la plata, bueno, quedas marcado como un historiador marginal y fundamentalmente fascista o facha. Entonces, bueno, pues debe de ser expulsado de la comunidad intelectual y debe hacérsele poco caso. Pero fijaros hasta qué punto llega, claro, fijaros hasta qué punto llega ese dominio del relato, esa capacidad para imponer una determinada, para callarte, para que tú te autocensures. Fijaros hasta qué punto llega. Y claro, si tú no hablas de todas esas atrocidades que según la leyenda negra se cometieron, entonces se te aplica. Qué maravilla, qué forma de dominar el lenguaje y la propaganda. Se te aplica inmediatamente el apelativo de leyenda rosa. Se te pone la etiqueta de leyenda rosa. Entonces, con mucha frecuencia, el escritor hispano o el escritor español tiene que andar con mucho cuidado, como buscando un equilibrio, es decir, bueno, y comentar las grandes hazañas que efectivamente se produjeron a lo largo de la construcción del imperio. Bueno, y hay que ir buscando una especie de equilibrio, es decir, bueno, pues si alaba una cosa, enseguida tienes que salir con algún disparate, algún desastre, alguna cosa que resulte vergonzosa y que resulte criminal y hay que ir buscando el equilibrio. No, mire usted, vamos a ver, mire, no. Yo me revelo completamente como esto, porque yo exijo que a mí se me respete exactamente como cualquier historiador o divulgador francés o inglés. ¿Ustedes han oído en algún momento que a algún divulgador inglés, que a algún historiador inglés se le aplique la etiqueta de leyenda rosa? ¿A que no? Ellos pueden, y además, ellos pueden no solamente escribir sobre su historia, poniendo especial cuidado en ser veraces, en contarla con arreglo a la realidad de los hechos. No. Ellos pueden glorificar lo que les dé la gana. Miren ustedes, vamos a ver. Hablando, por ejemplo, de historiadores franceses.
Ustedes no se han dado cuenta, si estudian mínimamente la historia, ustedes no se dan cuenta que Napoleón es Hitler sin la teoría racial. Si ustedes a Hitler le quitan la teoría racial, se queda en Napoleón. Bueno, pues Napoleón, pues fíjese cómo hablan los franceses y todo el mundo, cómo habla de Napoleón. Cuando arrasó Europa, pero arrasó Europa desde Cádiz hasta Moscú. Solamente por satisfacer su ambición. ¿Ustedes han visto que a que le apliquen a que no? Pues no. Pues yo quiero que conmigo se actúe de igual manera. Conmigo o quien se atreva. Y yo no estoy dispuesto a buscar equilibrio y a buscar tal. Miren ustedes, hay una leyenda negra horrorosa. Y yo cuando cuento nuestra historia, cuento lo que me parece que debe ser conocido y tal. Sin ocultar nada, sin ocultar nada. Pero mire usted, como para lo malo ya hay otro, como para lo malo ya hay otro, yo lo que prefiero es aportar material para la reflexión. Bueno, miren, la grandeza de la historia de España es única. De verdad que por donde ha pasado España y por todo lo que ha hecho España, además, el simple hecho ya del descubrimiento de América y la conquista, ese simple hecho ya justifica la historia de cualquier nación y la pone y debería ponerla en la cabeza de cualquier historia de entre las naciones. ¿Vamos? Bien. Hay en esa propaganda negro legendaria, hay una serie de tendencias que yo he tratado de denunciar y que he tratado de poner de manifiesto en este libro. Vamos a ver. Se trata al Imperio Español como si fuese uno más de los imperios que ha habido en el mundo, como si fuese uno más de entre los imperios europeos. Oiga, y casi que lo tenemos asimilado. Y yo creo que no nos damos cuenta de una cosa. El Imperio Español no es uno más de entre los imperios de las naciones europeas. El Imperio Español es el imperio. Porque fíjense bien, mientras existió el Imperio Español, no hubo ninguna nación europea que tuviera imperio. Tuvo que desaparecer el Imperio Español para que se desarrollaran los otros imperios de las otras naciones europeas. Los imperios de las naciones europeas es un fenómeno del siglo XIX, cuando ya había desaparecido a primeros de ese siglo, en la segunda década, había desaparecido el Imperio Español. Mientras existió el Imperio Español no hubo otro. No confundamos que otras naciones europeas tuvieran posesiones territoriales en otro continente o en otros continentes. No confundamos eso con un imperio. Es que el Imperio Español era el español. Lo demás era, bueno, miren, en una época tan tardía como 1790, si hacemos inventario de en qué consistía el Imperio Británico, veremos que para empezar las 13 colonias ya las habían perdido. O sea, las 13 colonias ya no formaban parte de su imperio. ¿Y qué tenían en Canadá? Unos pocos fuertes. Montreal, Quebec, unos pocos fuertes. ¿Qué tenían? Una colonia de presidiarios en Australia, unos puestos comerciales en la India y algunas posiciones más. Eso no es un imperio. El imperio es lo que luego tiene en el siglo XIX. Repito, y bueno, y con Francia pues podemos hablar de las mismas cosas, porque claro, dice, no, Francia tenía la Luisiana. Bueno, bien, tenía la Luisiana, otros cuatro fuertes.
Eso es lo que era la Luisiana. Y sí, la especiaría y venga, va, en Asia y tal, pero alguna cosita que eran puestos comerciales, poco más, poco más. Nada que fuera comparable con el Imperio Español y la transformación que supuso para el mundo. Fijaros bien, otra forma de banalizar lo que es el mismo hecho del descubrimiento. El mismo hecho del descubrimiento se nos banaliza. Bueno, pues para empezar, se habla de que América ya estaba descubierta, porque allí habían estado los vikingos, habían estado, bueno, allí había estado por lo visto todo el mundo, ¿eh? Había estado todo el mundo. Hombre, sin conocerse y en distintas épocas y demás, parece que todos se pusieron de acuerdo para no contarle nada a nadie, ¿no? Para guardarlo en secreto, con lo cual, como si nada. Pues miren ustedes, efectivamente es muy posible, es casi seguro que los vikingos estuvieron allí en el siglo XI. Claro que sí, y que estuvieron en América, incluso llegaron a fundar una colonia en Vinland. Llegaron a fundar una colonia, pero bueno, aquello duró 10 años. Tuvieron que abandonarla, pero además no es que solamente tuvieran que abandonarla, si es que, vamos a ver, en realidad los vikingos no descubrieron América, si ellos no sabían ni dónde estaban. Ellos no sabían ni qué era aquello. Ellos no sabían nada. Somos nosotros los que hemos descubierto que los vikingos posiblemente estuvieron allí. Miren ustedes, descubrir es encontrar algo que está oculto, que no se conoce, y darlo a conocer a los demás. Hacer partícipes al resto del mundo de ese descubrimiento. Bueno, pues esta es otra, ¿no? Hombre, una forma de banalizar, ¿no? Eso ya está. Bueno, estaba descubierto, hombre, América estaba descubierta. Bueno, fijaros bien, otra forma de banalizarlo, ¿no? Dice, hombre, vamos a ver, estaba descubierta y además, oye, que estaba a punto de descubrirse. Que eso si no la descubre España, pues lo habría descubierto cualquier otro. Pues miren ustedes, no. De ninguna de las maneras. Que no. Y esto, vamos a ver, y esto, pues se puede ver comprobando en qué situación se encuentra cada uno de los países, de los que existían en aquel momento. Porque existían esos, no existía más. O sea, no se puede decir, no, alguien, no sé, no, claro, esto no se puede tratar como si fuera un chiste de gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien. Alguien estaría dispuesto alguien podría haberlo descubierto. Vamos a ver, alguien. ¿Quién es alguien? Vamos a ver. Inglaterra. Inglaterra, en el momento en que se descubre España, perdón, en el momento en que se descubre América, hace 40 años que terminó la Guerra de los 100 años. Que había quedado buena Inglaterra, Había quedado buena. Inglaterra estaba pujante y estaba como para echarse al mar y aventura. No, porque además, una vez que termina la Guerra de los 100 años, lo que se inicia es la Guerra de las Dos Rosas. Que cuando se descubre América, pues estaba recién terminada. Y en Inglaterra quien estaba reinando era Enrique VII, que bastante tenía con consolidar su trono. Y bastante tenía con estabilizar pues ese siglo y medio de historia anterior. Eso sí, en cuanto se enteró de que se había descubierto América, le faltó tiempo para mandar a Juan Caboto a que reconociera aquello y demás, pero que no le despertó interés ninguno. Francia. ¿Cómo estaba Francia? Pues el rey de Francia se acababa de casar con la heredera de Bretaña. Y bueno, y una vez que consolidó la integración de Bretaña en su trono, se lanzó como un loco hacia el sur de Italia.
que es cuando se manda al gran capitán y es cuando comienzan pues, todas las guerras italianas y toda la historia de los tercios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Francia no estaba, ni el rey de Francia estaba para navegar hacia dónde, hacia donde no se había navegado nunca. ¿Para qué? Bien, eso es Francia, ¿eh? Alemania estaba absolutamente dividida. Absolutamente estaba fragmentada en pequeñísimos estados. Italia lo mismo, ¿no? Los estados papales, y además en disputa entre el Papa, Francia, España, Italia no se puede contar para esto, ¿no? La Polonia, bueno, pues Polonia está bastante tenida con estar dándole la lata a todos los países que tenía a su alrededor, ¿estamos? Haciéndole la guerra y tratando de dominarlo y someterlo, que al final lo que ocurrió es que todos esos países se volvieron contra ella y acabó Polonia desapareciendo. Y en el Báltico, la Liga de Kalmar. Pues miren ustedes, este es el panorama. Este es el panorama. Los turcos no estaban los turcos de una mentalidad mediterránea no estaban para eso. No estaban para ninguno. Vemos que España mismo, Castilla y Aragón, por decirlo de otra manera, tampoco estaba en situación ni en posición de descubrir América. Porque estaban enzarzados en la guerra de Granada, estaban enzarzados en terminar la reconquista. No, hombre, técnicamente, ¿quién podría haber descubierto América? Portugal. Pero es que fijaros en un detalle, Cuando Colón le plantea al rey de Portugal hacer una expedición hacia el oeste, el rey de Portugal dice que no, por dos razones fundamentales. Una, porque efectivamente los cálculos de Colón eran completamente erróneos. Estaban equivocados. Había utilizado la milla italiana o la milla florentina o la milla veneciana, no me acuerdo, una de las millas que se utilizaban en Italia y la había por la milla árabe, que era la que había utilizado estaban utilizadas en las cartas, en otras cartas de navegación y demás. Había como 500 metros por milla entre una cosa y otra, con lo cual a Colón le salía un mundo más pequeño y le salía que se podía. Pero no solamente es que los cálculos estaban equivocados, sino que es que el rey de Portugal había mandado hasta 12 expediciones hacia el oeste sin resultado ninguno. Sobre todo desde que se descubrieron las Azores, el rey de Portugal ya había mandado una serie de expediciones hacia el oeste y no había tenido resultado porque el secreto de navegar hacia el oeste no está en navegar hacia poniente, sino en saber por dónde hay que ir. El secreto está en saber el camino para ir y para volver. Y eso forma parte del gran secreto de Colón. Bueno, otra forma de banalizar el mismo hecho del descubrimiento de América. Otra forma de banalizarlo es denigrando, despreciando, caricaturizando y ridiculizando a los principales personajes. Si os dais cuenta, a Colón se le presenta como una especie de charlatán, un tipo imaginativo, con muchas dotes oratorias, pero en definitiva un charlatán. ¿Y cómo se presenta a nuestra Isabel la Católica? Pues se le presenta prácticamente como una reina frívola, una reina frívola, que bueno, que la embauca este charlatán y se decide a ir a la aventura. Le suena, ¿verdad? Le suena esta imagen. A Colón se le presenta como un pobre hombre, ¿eh? Acordaros de esa imagen
cuando nos relatan, cualquier libro que cojamos y nos relata cómo se presenta en la Rábida, en el monasterio de la Rábida, cómo se presenta Colón. Como una especie de vagabundo, con el manto raído, con un hatillo, un niño en los brazos, casi pidiendo por caridad que se le acoja y se le dé cobijo. Esa imagen no puede tener nada que ver con la realidad. Miren ustedes, Colón no es el don nadie que quienes quieren banalizar el hecho de todo el descubrimiento y demás nos quieren transmitir. No es ese don nadie. Colón es uno de los mejores y más expertos navegantes que hay en el momento. Y además es un experto y un navegante reconocidísimo. Con solvencia era conocido hasta el punto, señores, fíjense en la época de la que estamos hablando. Que es que estamos hablando finales del siglo XV. ¿Ustedes se creen que cualquier desgraciado se presenta así como así ante el rey? Ante el rey de Portugal, ante el rey de España. ¿Ustedes se creen eso de verdad? ¿De verdad se lo creen? El simple hecho de tener acceso al rey y al rey de Portugal en varias ocasiones, y a los reyes de España, como ya lo sabemos, no se puede ser un don nadie, no se es un don nadie. ¿Ustedes se creen que aparece en la Rápita un hombre, repito, de prestigio como navegante y demás? Cuando va a la Rápita, va porque sabe a dónde va, porque tiene programado ir. ¿Ustedes imaginan que se puede ir dar bandazos por un país extranjero sin saber ni a dónde va, ni cómo, ni cuándo, y pide asilo en un monasterio con un niño de 4 años que es tu hijo cogido de la mano? Pero bueno, ¿pero en qué cabeza cabe semejante cosa? Ah, y resulta que precisamente ahí se encuentra con Fray Antonio de Marchena, se encuentra con Fray Juan. Y el uno resulta que ha sido confesor de la reina y tiene mano en la corte. Y el otro resulta que es un cosmógrafo de los más expertos. Eso no es casualidad, señores, eso no es casualidad. Él sabía dónde iba, y puesto que iba, Antonio Marchena se desplaza para estar con Colón y conocerlo. Y además ellos mismos le abren luego las puertas del duque de Medina Sidonia en Sevilla, y le abren las puertas de la corte, y le abren las puertas de todo eso. Es decir, miren ustedes, no. Era un expertísimo navegante que había navegado tanto en el Mediterráneo oriental como en el Mediterráneo occidental, como en el Atlántico Norte. Esto es importante, en las islas tanto de la isla británica, Irlanda, Islandia. Y allí había observado qué clase de viento y qué clase de corrientes marítimas había. Pero es que también había navegado por las costas africanas de Angola. Y allí había observado qué corrientes marítimas había. Con la suficiente experiencia, con el suficiente estudio y demás, no hay que ser muy tonto para imaginarse que esas corrientes formaban un círculo. Y que por un lado, y a través de Canarias, y por el sur se podía acceder, que precisamente, repito, descubrir América depende de saber cómo ir. No de ir, sino de saber cómo ir. Fíjense que los que decían que había estado, o que podía haber sido descubierto por otro, por ejemplo, los chinos. Los chinos resulta que formaron una escuadra inmensa, 770 naves con 30.000 navegantes, una cosa, y se dedicó a recorrer pues todo lo que es el Índico y todo lo que está.
y todo lo que es aquella zona y demás, hizo varias expediciones, hasta que me parece que fue en 1420 y tanto, el emperador dijo que aquello costaba más de lo que daba, que se había acabado la cosa. Y entonces, bueno, pues decían, hombre, vamos a ver, esa misma expedición podía haber descubierto América. Pues no, señor, porque tú a América desde Asia no puedes llegar a vela navegando hacia el sur. Hubo que esperar a que se encontrara el tornaviaje, es decir, la vuelta hacia Acapulco, navegando hacia el norte y corriendo y cogiendo esos vientos y esas corrientes para llegar a América y para poder volver desde Filipinas hasta América. Es decir, el descubrimiento de América no es casual y está basado en conocimientos fundamentales. A la cual la mueve, y esto es importante, porque va a ser lo que inspire la fuerza motivadora de la formación del imperio. A la reina Isabel la Católica, para empezar, no le mueve la codicia, no le mueve el afán de buscar riquezas que disfrutar. Lo que mueve a la reina Isabel la Católica es un impulso espiritual, en el sentido de que una vez terminada la reconquista, lo que pretende es obtener fondos suficientes para recuperar el norte de África de manos del Islam y llegar a los santos lugares y devolver nuevamente los santos lugares a la cristiandad. Es un impulso espiritual lo que mueve a financiar una expedición hacia las islas de las especies, porque las especies eran la gran riqueza, era el petróleo, era el oro del momento. Y lo que pretendía, repito, era recuperar los santos lugares. Eso es lo que la mueve. Y lo que le hace financiar el proyecto, seguramente no es que fuera un charlatán, no es un acto de frivolidad por su parte, es que seguramente Colón tenía un gran secreto que posiblemente tuviera mucho que ver con conocer bien los vientos, las mareas y demás. Pero además es que él vivió en Madeira, vamos, en la isla de Madeira, en Santo Cristo, ahora mismo. Bien, porque se casó con la hija del descubridor de la isla de Madeira, lo cual demuestra que no era un don nadie, porque entonces no se casaba uno con quien quería, no era un don nadie. Y allí tuvo noticias de que llegaban, pues, palos, postes labrados con herramientas que no eran precisamente metálicas, ¿no? Y además hay por ahí que está documentado y está escrito y está relatado por gente de la época, que por lo visto recogió a un náufrago que llegó a las costas y que probablemente sería un superviviente de alguna de las expediciones que había mandado el rey Portugal hacia Poniente. Y le dijo que habían tocado tierra, que al oeste había tierra. Probablemente este secreto, de las corrientes y de la sería lo que movería a Isabel la Católica contra el criterio de los grandes científicos de la época. Bueno, veréis que con el tiempo que tenemos prácticamente es que no nos da tiempo más que casi a iniciar, a apuntar 4 cosas. Yo quisiera terminar y a ver si soy capaz de transmitir la siguiente idea que me parece que también es distinto a todo lo que hay en nuestra cabeza y es distinto a cómo pensamos y quizás pueda abrir, la idea esta puede abrir un camino para tener un enfoque distinto. Miren, vamos a ver.
El protestantismo ha acabado imponiendo su modelo y ha acabado imponiendo su marco cultural. Bien, claro, resulta que Occidente, fíjense bien, Occidente, que se define siempre como la cultura grecorromana recibida a través del cristianismo, habría que matizar un poquito, porque Occidente se ha construido en el mundo con la intervención de tres clases de cristianismo. No sé si de cristianismo, no, tres clases de cristianismo. Mire, se ha construido con la intervención del cristianismo católico, del cristianismo protestante y del cristianismo ortodoxo. ¿Qué hizo el cristianismo ortodoxo? Pues a lo largo del siglo XVII y XVIII y tal, extenderse por Siberia y llegar hacia Vladivostok. ¿Qué tiene de particular? Pues que no es intercontinental, que no tiene que atravesar ningún océano y que en realidad esa extensión de Occidente hacia Vladivostok, de ese cristianismo, Occidente en cuanto a cristianismo ortodoxo, esa extensión de Occidente hacia Vladivostok es en beneficio única y exclusivamente de la propia Rusia y de la propia dimensión de Rusia. Pero no cambia el mundo, no interfiere en otros tipos de cultura y demás. Sí lo hace, sí transforma el mundo, el descubrimiento de América y la construcción del imperio cristiano católico de América, hecha por España. Bien, el cristianismo protestante, bueno, pues construye Occidente, pues en Norteamérica y en las distintas partes del mundo donde de alguna manera estuvo el Imperio Británico. Esa es la gran construcción, esa es la construcción. ¿Qué se ha impuesto? Pues una vez que desaparece el imperio español y surge el gran imperio británico que domina el mundo en el siglo XIX, pues ¿qué hace? Porque se impone como hegemónico la visión de un Occidente construido por el cristianismo protestante. Y claro, Occidente es que ha conseguido unos logros que no se han conseguido por ninguna otra civilización y ninguna otra cultura en el mundo. Aparte de conseguir la hegemonía en el mundo que está durando hasta los momentos actuales, en que quizás se está poniendo en duda por la aparición de un actor nuevo como es China, ¿no? Y con todo su potencial y demás. Pero Occidente ha mantenido la hegemonía en el mundo hasta hoy. Y ese Occidente protestante ha conseguido, pues, unos logros enormes en cuanto a lo que es el avance filosófico, cultural, político, porque fíjense que del Renacimiento se pasa a la modernidad al siglo de la Ilustración, la Revolución Francesa y todos los movimientos revolucionarios traen la democracia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, y toda una serie de logros, es decir, el espíritu científico en el siglo XIX, la revolución industrial, que nos ha provisto a todos de medios para satisfacer nuestras necesidades de manera masiva y ha generado una prosperidad y una abundancia, tal. El desarrollo científico ha llevado a poner un hombre en la luna. Es decir, señores, parece indiscutible que el desarrollo de Occidente es una gran maravilla, es un gran portento y es un éxito absoluto. Sin embargo, si lo piensan bien, ¿me pueden ustedes decir si Occidente es un éxito absoluto
habiendo obtenido la hegemonía mundial y habiendo obtenido el mayor desarrollo en todos los campos que la humanidad ha tenido, ¿me pueden decir por qué se está viniendo abajo? ¿Por qué estamos en esta decadencia? ¿Por qué estamos a punto de desaparecer sin que haya habido un ataque exterior fuerte, un ataque? ¿No será que ese éxito y esa maravilla que todos ponderamos y que todos tenemos en la cabeza de avance y progreso estaba basado a lo mejor en unos principios que no eran los correctos, que llevaban un veneno en sí que nadie analiza? Permitidme 5 minutos y termino. Fijaros bien. ¿Qué es lo que caracteriza al protestantismo? Al protestantismo lo caracteriza un individualismo radical, un materialismo absoluto, una cultura supremacista y racial. El protestante se siente un pueblo elegido y toma la tierra que encuentra en otros continentes y que coloniza como tierra prometida. Y su fundamento religioso doctrinal se basa en el principio de predestinación. Y fijaros bien, en la codicia como único motor del desarrollo económico. Fijaros que la predestinación lleva a tener la siguiente mentalidad, y es que, hombre, solo un grupo de justos, de entre los justos, están elegidos por Dios para obtener la salvación y la vida eterna. Solo los elegidos, que están predestinados, van a salvarse. Oiga, con esta mentalidad ustedes se creen que nadie se va a molestar en convertir a su fe a unos salvajes piojosos para que una vez convertidos le quiten el puesto en la salvación. Pues de ahí a que el mejor indio es el indio muerto, no hay más que un paso. Había otro modelo, porque claro, dice, oiga, mire usted, es que no hemos desarrollado como no hemos desarrollado. La historia ha sido la que ha sido. ¿Había otro modelo? Y yo digo, sí, sí había otro modelo. Sí, señores, sí había otro modelo. Porque si se dan cuenta, este modelo de construcción de un occidente protestante ha cursado sistemáticamente, precisamente por los principios en los que se basa, en enfrentamientos en vida ya del mismo Lutero. Acuérdense de las guerras de religión. Acuérdense de la guerra de los 30 años, que asoló y destruyó por completo la Europa central y Alemania. Fue horroroso. La ilustración dio pie a una forma de pensar y a unos planteamientos que todavía corrompen nuestra moral y corrompen nuestra forma de ver el mundo. O sea, aquellas luces eran luces que estaban bien envenenadas. Es que sobre cada cosa que digo habría que dar una conferencia. Pero bueno, síganme porque en este poquito tiempo quiero hacer el resumen. ¿Y la ilustración a dónde llevó? A la Revolución Francesa. Volvemos a los franceses. Qué maravillosos son los franceses. Qué maravilla del francés. Nunca hacen leyenda rosa de lo suyo. Bueno, señores, vamos a ver. La Revolución Francesa fue una época en que una serie de grupos de dementes criminales se dedicaron a darse un baño de sangre como se ha conocido pocas veces. Pero no, libertad, igualdad. ¡Uy, qué bueno fue aquello! Aquello fue buenísimo. Sí. Y la revolución industrial, basado en los principios que venimos arrastrando, la revolución industrial en la que se explotó miserablemente a hombres, mujeres y niños
con aquel capitalismo salvaje que dio lugar a la aparición de la clase proletaria y que produjo y que dio lugar a una revolución como fue la revolución comunista, que se ha llevado por delante 120 millones de criaturas. Pero ustedes no se dan cuenta que esa construcción protestante ha sido un continuo baño de sangre, que no ha habido un solo paso que haya dado esta construcción del occidente protestante que no haya cursado con odio, sangre y violencia, incluida Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿No se dan cuenta? Dice, hombre, pero vamos a ver, ¿y qué otro modelo había? Pues mire usted, sí lo había, claro que lo había, claro que lo había, claro que lo había. Estaba el modelo de la construcción de un occidente en función del cristianismo católico, que era justamente el proyecto que tenía Carlos V. ¿Qué quería Carlos V? Carlos V lo que quería era convertir la cristiandad, que era así como se llama, ni siquiera Europa se llamaba Europa por aquel entonces, se llamaba la cristiandad. ¿Qué quería? Pues que la cristiandad estuviera sometida a un solo mando, estuviera unida, unificada a un solo mando. Termino ya. Estuviera bajo su corona. Y fíjense ustedes lo que hubiera sido construir el occidente cristiano católico tanto en Europa como en América. ¿Ustedes creen que una Europa unificada no se habría librado de todos esos baños de sangre y de todas esas guerras y de todas esas historias? Porque, ¿qué diferencia hay? Miren, los principios en los que se basa el cristianismo católico es una concepción universalista del hombre, por el cual todos somos hijos de Dios e iguales en dignidad, está basado en un humanismo cristiano. El imperio se asumió como una misión evangelizadora, por el cual se creó una sociedad completamente mestiza. La intención, por tanto, era espiritual, no mercantil, como ya he contado antes por lo de los santos lugares. Se construyó un imperio integrador, no depredador. La economía estuvo caracterizada por la colaboración y la solidaridad. Sí que había un modelo alternativo y yo digo y afirmo que era un modelo mejor que el occidente protestante. Por eso, señores, por eso es fundamental que los protestantes mantengan la leyenda negra para ocultar esta realidad y ponernos esa leyenda negra como lápida. Porque no es... Y además es que el ejemplo es el propio imperio español. Si es que ahí está el ejemplo, si es que se materializó. Y por eso ese imperio se mantuvo en paz. Y por eso las naciones que vienen de ese imperio se siguen manteniendo en paz y no entran en guerra. Así que sí, somos una alternativa a Occidente y somos una alternativa mejor. Y yo creo que con esto ya puedo terminar. Podríamos estar toda la noche, pero más nos vale que seamos comedidos. Pues muchísimas gracias, Marcos, por tu intervención, tu fabulosa intervención, por marcarnos esos puntos que has desarrollado en tu libro. Recordemos el título, La forja del Imperio Español, la primera potencia global de Occidente, editado por Secotia. Y vamos a dar paso a continuación a las preguntas. Hay manos levantadas ya. Damián Petrillo ha pedido el turno de palabra al principio. No sé si quiere mantenerlo o ha sido. Sí. Buenas noches, Damián. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a vosotros, la asociación, por esta conferencia.
Y enhorabuena a Marcos por la exposición, realmente no solo que se aprende mucho con él, sino que además emociona, porque realmente yo cada vez que escucho un español orgulloso de su historia me emociono, sinceramente, porque es muy difícil encontrarlo hoy en día. Pues nada, por ejemplo, Eduardo García Serrano, a colación de lo que contaba Marcos, dice que después del nacimiento de Jesucristo, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad es el descubrimiento y evangelización de América. Seguramente que Marcos está de acuerdo conmigo. Solo por la religión católica y el lenguaje y la lengua española, los hispanoamericanos tendríamos que estar inmensamente orgullosos y sentirnos más españoles que nadie. Quería preguntarte, no lo veo a Marcos, ¿eh? ¿No me ve? No lo estoy viendo a Marcos. Ahora sí te veo. Bueno, Marcos, sin querer meterte en jardines, y yo sé que tú estás permanentemente al tanto de la vida política española. Entonces, ante el panorama político, y solo me meto con este tema de la hispanidad y la leyenda negra y la defensa del imperio hispanoamericano, español. ¿Tú cómo ves a estos partidos políticos como el PSOE y PP, el bipartidismo, que no solo que niegan el legado español en América, sino que es como que hasta tienen miedo de tocar el tema y, por supuesto, están más del lado de la leyenda negra, que realmente es como que sobre todo el PP le da como miedo defender lo que fue la hispanidad, no vaya a hacer cosas que me tilden de, bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, quiero que me digas tu opinión, cómo ves este tema, porque ya esto de la hispanidad y la defensa de la historia de España y su legado en América y en el resto del mundo, pues no está en la agenda de los partidos políticos principales, los que nos van a gobernar, los que van a gobernar en España. Entonces, yo creo que si queremos fortalecer lo que ha sido España para el mundo y para América, el primer sitio desde donde tiene que venir la lección es de la misma España. Entonces, cuando los hispanoamericanos vemos a España tan peleada con su historia, realmente nos quedamos alucinados, ¿no? Que no te alargo la pregunta. Con eso me quedo. Pues mira, quiero decirte una cosa, ¿sabes? Nosotros podemos estar peleados todo lo que queramos con nuestra historia. Los españoles podemos estar peleados todo lo que queramos con nuestra historia. Pero es que resulta que nosotros no tenemos, digamos, que recuperar nuestra historia para que los hispanos, los hispanoamericanos, reivindiquéis la vuestra. Si es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Vosotros no estáis sometidos a ningún tipo de tutelaje, ni siquiera espiritual, ni simbólico, por parte de España. Mirad, me hablas de los partidos políticos actuales. Mira, yo es que parto de una base que va mucho más allá. Cuando se destruyó el Imperio Español, resulta que, y nacieron las nuevas repúblicas y demás y tal y que cual, también se destruyó España. Las nuevas repúblicas nacieron ya arruinadas por los ingleses, que robaron todas las cecas. Ellos sí que se llevaron toneladas y toneladas de oro y plata de todas las cecas, además de imponer unos créditos por haber ayudado a las distintas independencias, que bueno, que algún país lo ha estado pagando hasta este siglo, vamos. O sea, terrible. O sea, ya se ocuparon de que fueran todas las repúblicas nacientes, cuando resulta que el Imperio Español era una de las zonas más ricas del mundo, y más prósperas del mundo en el momento de la independencia. Bueno, todas las nuevas repúblicas pasaron a ser colonias financieras y colonias informales de Gran Bretaña. Pero es que lo que nadie dice es que España también. España dejó de existir. España dejó de existir en aquel momento, porque España no era otra cosa que el imperio. Lo supiera o no, mientras duró, fuéramos conscientes o no. España no...
Fijaros que cuando Isabel y Fernando, es decir, cuando se descubre América, la unidad de España todavía no está lograda del todo. Es más, parece que sí, porque en 1492 es cuando se conquista Granada y por tanto, pues casi todo el mundo dice, pues ya estaba la unidad de España terminada, ¿no? No, todavía faltaba Navarra. Navarra se incluye en esa unidad tiempo después, no muchos años después, pero algunos años después. Entonces, no estaba, la unidad de España todavía no estaba, ni estaba consolidado esa unión entre Castilla y Aragón. Tiene que pasar el tiempo y tiene que pasar las cosas. Es decir, España como nación, como una nación europea, no se construye sola, se construye como imperio. Es que se construye a la vez que el imperio en América. Y lo sepamos o no, fuésemos conscientes o no, no éramos otra cosa más que aquel imperio, más que aquella hispanidad. Cuando esa hispanidad se destruye, nosotros también quedamos destruidos. Pero no solamente porque se destruya eso, sino porque veréis, es que la independencia de las naciones hispanoamericanas se produce después de la Guerra de la Independencia Española. Y a consecuencia también, bueno, pues de que aquí en España pues falta una cabeza dirigente, la monarquía se encuentra como se encuentra y estamos en manos de las tropas de Napoleón, que es lo que hace porque se creen las juntas en Hispanoamérica, aquellas juntas de gobierno, y que es un proceso que al final pues llevará, como sabemos, a esa independencia. Pero es que fijaros lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es muy grande. Porque cuando tú lees sobre la Guerra de la Independencia, resulta que los ingleses vinieron a ayudarnos para liberarnos de las tropas napoleónicas y de Napoleón. Bueno, eso es una forma de contarlo que es mentira. O sea, no es verdad. No es verdad en absoluto. ¿Por qué? Porque España había pactado era aliada de Francia, había pactado con Francia, tenía un rey francés, que por cierto aceptaban toda nuestra élite, aceptaba al rey francés, y gran parte de nuestros intelectuales, que eran afrancesados. Bien. Inglaterra, tradicional enemigo de España, como Francia, Inglaterra, tradicional enemigo de Francia, bueno, sitúa aquí al ejército de Wellington, lo sitúa en Portugal para defender Portugal. Porque Napoleón entra en España con la excusa de invadir Portugal. Y entonces el ejército de Wellington se sitúa en Lisboa. Pero es que el ejército de Wellington, poca gente sabe que lo que estaba preparado era para quitarnos el imperio en América. Si hay un ejército, Inglaterra dispone de un ejército para situarlo en Portugal, es porque lo había formado para quitarnos Hispanoamérica. Ahora que nosotros estábamos en dificultades y ahora que estábamos en plena guerra en la península. Lo que viene Wellington no es ayudarnos. No es ayudarnos. Es nuestro enemigo. Lo que viene aquí es a destruirnos. ¿Y qué hace? Pues muy sencillo. Si es que cada pueblo que toman los ingleses, lo tratan como enemigo, lo saquean, violan. Es un disparate. Los ingleses se dedicaron sistemáticamente a destruir la protoindustria que había puesto en pie Carlos III. Entonces, entre unos enemigos que eran los ingleses, que los ingleses no eran aliados de los españoles, repito, si los españoles estaban gobernados por un rey francés, eso eran los españoles, y eso era el Estado español, y eso era el gobierno español, y eso era la realidad española, era esa. Ellos lo que hacen es aliarse con los rebeldes del ejército español, con los que no quieren pasar
por la alianza con los franceses. Pero en realidad, toda la guerra de la independencia entre los ingleses y los franceses es entre dos enemigos nuestros que nos saquearon. En el Benito Pérez Caldós, en uno de sus episodios nacionales, nos narra en la novela de el equipaje del rey José, nos narra, el rey José se llevó hasta la alcayata, se llevó hasta los clavos de la pared. 4.000 carros, 4.000 carros, cargados de obras de arte, de pintura, de objetos de oro, de plata, de tal, las joyas de la corona. 4.000 carros se llevaban él a título personal, que luego los mariscales franceses y demás se llevaban lo suyo y demás. Nos arruinaron de tal manera que España no ha podido tener un lugar en el concierto internacional desde entonces. España no ha pintado nada en el concierto internacional. Desapareció. Desapareció y además, igual que la República Hispanoamericana, una vez independiente, una vez que terminó la guerra de la independencia en España, quedamos sometidos financieramente a los británicos. Fuimos desde entonces y hemos seguido siendo una colonia británica. Eso es una realidad que no queremos asumir. Entonces, mire, ¿cómo se mantiene una colonia? Muy fácil. Una colonia informal, y además para que la gente esté contenta y piense que es libre y que es independiente y que tiene su propio gobierno. Muy sencillo. Corrompiendo a los sucesivos gobiernos. Analicemos y veremos qué poquitos gobiernos, desde que terminó la guerra de la independencia hasta ahora, no han sido corruptos. La corrupción es la forma de mantener a una colonia como tal sin que los habitantes se den cuenta. Y lo mismo, os voy a decir una cosa, lo mismo que Europa es un protectorado de los Estados Unidos. Por eso está pasando en Europa lo que pasa. ¿No os dais cuenta que también todos los que nos gobiernan en Europa son corruptos? Es una corrupción absoluta. Y ocurre todo aquello que para nada tiene que ver con los intereses verdaderos de los ciudadanos, tanto europeos como españoles. Así que los españoles, lamentablemente, y lo digo porque se me rompe el alma, pues somos una colonia dentro de un protectorado americano. Ya está. Pues muchas gracias por tu respuesta, Marcos. Muchas gracias, Damián, por tu pregunta. Y tenemos la mano levantada de Matías, nuestro incansable Matías. Matías, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues lo primero que me gustaría con mi intervención es un recuerdo a nuestro común amigo, lo digo por lo que ha dicho el ponente, con la que estoy muy de acuerdo, a nuestro común amigo Carlos Leáñez, cuando dice que en realidad el español es un idioma americano con sus raíces en Castilla. Me encanta esa frase porque creo que además es así. Yo también durante un tiempo puedo decir que durante un tiempo fui partidario de que en realidad el español pasase a llamarse hispano. Después hubo gente que me convenció y creo que hoy día sigo convencido de que, hombre, si le cambiamos el nombre, pues vamos a perder lo que son las raíces. Con lo cual, oye, pues igual que los británicos, en todas partes, se habla el idioma inglés, no se habla el idioma X, sino el idioma inglés, pues aquí quizás sea más sensato mantener la palabra español. Bueno, pero eso es una opinión y nada más. Ahora sí que vienen, por mi parte, y espero que el ponente, a ver lo que me dice, porque ahora vamos a entrar un poco en discrepancia. La primera es de tipo puramente semántico, puramente semántico, porque viene de mis dudas sobre la denominación imperio, que es la clave precisamente de tu obra, por la que, pese a que todavía no la conozco, te felicito ya de antemano, que quede claro. Pero vamos a ver.
si yo lo tengo bien y si no es una opinión, imperio es una especie de reino o sea, rey de reyes es un emperador. Pero entonces España tuvo un emperador, pero no fue nunca un imperio, en mi opinión. O sea, España es una corona que se va expandiendo y expandiendo y expandiendo, pero forma una única corona. No hay países independientes dominados por la corona española, sino que España se va haciendo más grande. Es decir, es un poco, creo yo, el mismo, la misma denominación que podemos ponerle al Imperio Romano. Roma no crea un imperio, nunca fue un imperio Roma. Roma era Roma. Donde llegaba era Roma, y lo montaba mediante provincias de Roma. Hasta el punto, fijaros bien, que cuando llega el momento de la hecatombe, esa fijada por los historiadores de manera naturalmente aleatoria en el 476 de nuestra era, resulta que dice la caída del Imperio Romano de Occidente, pero sigue el Imperio Romano de Oriente, que pese a que ya los emperadores, algunos de ellos no llegaron ni a conocer Roma, eran romanos. Es decir, por esto quiero yo decir que una cuestión puramente, insisto, solamente semántica. Yo creo que ganaríamos si nosotros, en lugar de hablar de imperio, que parece, en mi opinión, que quede claro, parece que es una especie de imposición sobre otras naciones, deberíamos poner más énfasis en darle preponderancia a la expresión corona española. Porque, por ejemplo, bueno, todos sabemos que el tratamiento oficial que se le da al rey de España en aquellos momentos, y según creo, no estoy seguro, según creo todavía actualmente, es su católica majestad. Y su católica majestad no es por practicar la religión católica, que también es su católica majestad, porque católico es sinónimo de universal. Y a partir de ahí es cuando el Papa, no recuerdo ahora mismo el nombre del Papa, espero que me perdonéis porque no tengo las notas aquí, eh, se considera un rey católico, pero es que es el rey universal. De prácticamente de casi todo el mundo conocido. No olvidemos que no solamente América, prácticamente toda Europa era España. Lo que hoy conocemos como Europa, que bueno, yo tengo también mis teorías al respecto. Bien, esto en cuanto a, digo, la etimología. Luego, sí hay tengo una pequeña discrepancia, espero que me perdones, Marcos, con el tema de que dices que no hubo guerras en el territorio de la corona española. Hombre, vamos a ver. Según tengo yo entendido, no soy experto en el tema, pero según tengo yo entendido, vamos a ver, mientras duró lo que llamamos la corona española en América, ciertamente, bueno, hubieron revueltas y ese tipo de cosas, guerras no, pero a partir precisamente de las independencias sí que han habido guerras. Sí que han habido guerras entre países hermanos, entre países que antes eran España y como dejaron de ser España, o sea, un poco aquí te voy a tu contra, pero al mismo tiempo te doy la razón. No sé si esto lo estoy consiguiendo. Y No, no lo veo, no veo que vaya en mi contra, no veo que vaya en mi contra. bueno, pues No lo percibo así, ¿eh? mejor porque en realidad, bueno, verás, a mí me gusta, creo que entre personas que nos gusta la historia Claro que sí, es bueno despertar la claro que polémica, sí. ¿no? Porque es la Que manera sí, de que sí. avanzar, ¿eh? Pero sí me quiero centrar en algo, por ejemplo, porque me parece, permíteme que te lo diga así, me parece un contrasentido cuando hablas de Colón. Claro, yo aquí tengo que decir, claro, soy el autor de la novela Colón lo sabía. Claro, yo no estaría bien que aquí me ponga a hacer publicidad de mi novela, faltaría más. Pero bueno, creo que, porque en esta novela que yo hice, vengo a dar un poco, naturalmente es una hipótesis, porque en definitiva es una novela, es una novela en la que yo pongo, doy una explicación a la por qué. Creo que entre todos los que estamos interesados en el tema sobre Colón, y somos muchos, prácticamente no hay duda de que realmente, no es el título de mi novela, de que realmente es que Colón sabía lo que iba a hacer.
Entonces, por eso no estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que también se ha dicho muchísimo, ¿no? De que es que Colón se encontró con una cosa por casualidad, que Colón era, efectivamente, como tú dices, un pobre diablo, que joder, por favor, vamos, seamos serios, como tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Colón era ya por entonces un expertísimo capitán de marina, era además un excelente cartógrafo, ¿eh? Un excelente cartógrafo que además tenía como amigo y compañero a Américo Vespuccio, por si fuera poco, ¿eh? Y luego además, pues no olvidemos que luego uno de sus hijos, Hernando Colón, es posiblemente el mejor cartógrafo de su época, pero vamos, con diferencia, ¿no? Entonces yo creo que ya nadie de los que estamos interesados en el tema entendemos que Colón no fue allí por casualidad. Que Colón realmente, efectivamente, tú lo has dicho, también lo trato así en mi novela, de que es imposible si Colón quería ir de la península ibérica hacia las Indias occidentales, navegando hacia Ponente, coño, se fue hacia el sur, ¿no? Eso es porque sabía lo que tenía que hacer. Entonces, la pregunta, y es lo que yo trato en mi novela, perdonadme que ya no hablo más de ella, es que Colón sabía lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo sabía? Ah, ahí viene, pero para eso, por favor, comprar mi novela, que está a la venta, ¿vale? Entonces, pero no deja de ser una hipótesis, ¿eh? Y lo que sí es cierto es una cosa que a mí personalmente, mm, pues casi podría decir que me indigna, ¿eh? Aunque hace tiempo que, parafraseando a Francisco de Asís, suelo decir eso de hay pocas cosas que me irritan y las pocas que me irritan muy poco. ¿Eh? Pero sí que, por ejemplo, pues me fastidia muchísimo el que se considere, como tú me has dicho, y estoy de acuerdo, se considere a Colón pues eso, un desarrapado, un pobre diablo, un aventurero. No, no, Un perdón. charlatán. Sí, por favor, ¿eh? Por favor, como tú bien dices, sí, hombre, a cualquier aventurero, yo seguramente voy ahora mismo a Zarzuela y el rey me recibe, porque como soy el autor de una novela, pues fíjate tú qué mérito, ¿no? No, vamos a ver, eso no es serio. Y por la misma razón es por la que digo, señores, pero ¿cómo podéis decir que Colón no sabía lo que había hecho? Si fue 4 veces, si fue y vino 4 veces. Pues no hay nada más que pensar en la famosa frase de Séneca, ¿eh? Ningún marino puede trazar un destino si no sabe de dónde parte. Ah. ¿Eh? Entonces, pues ahí tenemos claro, señores, 4 viajes de ida y vuelta y murió sin saber lo que había hecho. Hombre, por favor, seamos serios. Seamos serios. Ya va siendo hora de que empecemos a reivindicar la historia de una manera distinta. Y creo que con esto ya me estoy pasando. Así que, por favor. Pues Matías, vamos a ver, la verdad es que me da un verdadero disgusto, porque es que no veo que podamos desarrollar ninguna polémica y ya te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí más que llevar razón me gusta discutir. Entonces, y a mí. A mí lo que me gusta es discutir. Llevar Cuando uno razón ya, junta mira, dos. me da un poco lo mismo. No, es que quiero decirte que estoy pues plenamente de acuerdo prácticamente con todo lo que has dicho, con todo lo que has dicho, Gracias. y entiende que si he hecho alguna generalización es porque tenemos un tiempo muy limitado que Sí, ya he cedido de por sí, ¿eh? sí, sí. Y te digo una cosa, que tampoco hemos tratado prácticamente nada de lo que el libro Naturalmente. contiene. O sea, pero vamos, yo me conformo de todas maneras. Bueno, pues mira, con lo que dices del imperio, me parece que sí, que efectivamente no es ningún imperio. Pero claro, es que en el tiempo que hay no se puede entrar, creo yo, en esos matices. Sí, eso también estoy de Y acuerdo. si consigo poner en juego y poner sobre la mesa elementos que creo que eso sí lo he conseguido en este rato, Sí. elementos como para reflexionar, como para pensar, como para estar de acuerdo o no, pero que inviten a la reflexión, pues yo la verdad es que considero un auténtico éxito este rato. Y me ha parecido interesantísimo absolutamente todo lo que has expuesto, porque lo veo muy puesto en razón. Pues permíteme que te diga además, porque aprovechando que tenemos aquí de moderador al amigo Rafa Codes, que también hago una pequeña alusión a otra novela que tengo llamada El fraile lo sabía, que habla precisamente de lo que tú has dicho, de Andrés de Urdaneta, al hacer las rutas del tornaviaje. Ahí el auténtico experto es él, Rafa, o sea, y el galeón de Manila, hay una duda que tengo. Y que quizás Rafa nos la pueda aclarar porque no estoy yo muy seguro de que el galeón de Manila
yo todo lo que he leído fuese un solo barco. Yo creo que eso es prácticamente imposible. Con un solo barco, por grande que fuera, no se puede montar la que se montó No, durante no lo casi era, tres no lo mil era, años. era más de uno, ¿eh? Era más de uno. Claro, yo seguro que eso es así. Eh, O sea, habrían varios barcos con varios nombres. Uno de ellos sí, parece que sabemos que era el San Andrés, ¿eh? En honor precisamente a Andrés de Urdaneta, que nunca quiso honores, ¿eh? Que nunca quiso honores. Pero bueno, pero eso es otra historia. Y lo que sí es cierto es que si puse lo del fraile lo sabía, es porque de alguna manera creo que estaba basado en los conocimientos que previamente había demostrado Colón y luego había, de alguna manera, eh, demostrado ya de manera absolutamente científica a su hijo Hernando. Pero bueno, yo no quiero tampoco robarte hasta aquí podíamos llegar. Será estupendo si un día podemos vernos. Hombre, estaría encantado, por supuesto que sí, Matías. Sí, pues si Estoy a vienes nuestra a disposición. Hispanidad Cartagena, aquí podremos vernos, ¿eh? Hombre, haré por ello. Muy bien, pues Muy- aquí paro yo de momento porque creo que también hay más personas. Muchas gracias por todo. A ti. muchas gracias, Matías. Muchas gracias, por supuesto, Marcos. Recordad, hay que comprar, Colón lo sabía, y hay que comprar La Forja del Imperio Español, la primera potencia global de Occidente, que es precisamente el libro que acaba de sacar hace pocos meses Marcos López Herrador. Y vamos a ver si hubiera alguna cuestión más, porque no veo manos levantadas, con lo cual voy a pasar a Perdón, don leer. Rafa, es que no he podido levantar la mano, pero sí me Ah, pues, gustaría pues Edgar, participar un momento adelante. con, gracias, Ah, con don Marcos. Hay un tema que me llama poderosamente la atención y que hemos estado trabajando de alguna forma, y es precisamente este mote o ese sobrenombre que nos han puesto de latinoamericanos. La hispanidad en realidad es una cultura integradora, es mestiza y prueba de ello es precisamente nuestra cultura grecorromana y toda su riqueza y aparte de eso, toda la integración con las diferentes razas que Marcelo Gullo le dice la raza cósmica universal cuando ya se descubrió América. En realidad nosotros tenemos que en la actualidad sumar en vez de restar. Y en la parte, digamos, en este tema latinoamericano, es bien cierto que nos lo pusieron peyorativamente, pero hay una cosa que a nuestros enemigos no les puede gustar mucho, y es que ese sobrenombre hace referencia a que nosotros como nuevo mundo, le damos culto a Dios en latín en Europa y en América. Y esa raíz latina en realidad también está siendo atacada, incluso dentro de la misma iglesia. O sea, es un ataque tremendo lo que ha sufrido, digamos, el culto de adoración a Dios en latín. Y lo mismo nos está pasando a nosotros, porque si nosotros, de cierta forma, negamos que también somos latinoamericanos, estamos negando nuestra fe, porque el idioma oficial de la iglesia es el latín. Entonces, es un tema interesantísimo que deberíamos de tocar con pinzas, porque si bien es cierto que peyorativamente puede ser que nos estén poniendo ese sobrenombre para mal, pero es todo lo contrario. Más bien nos dan una identidad mucho más fuerte de lo que somos, porque están haciendo referencia a nuestras raíces culturales. Y entonces es un tema que me gustaría que posteriormente, pues sí, se analizara y se trabajara, porque definitivamente tenemos que integrar todo lo bueno. Y el hecho de que nosotros utilicemos el latín hasta 1968 para darle culto a Dios en ese idioma, también es una cuestión importante y es parte y fundamento de nuestras raíces culturales. ¿Qué le parece, María? Bueno, me parece muy interesante lo que acaba de plantear y me parece muy interesante porque es que yo nunca me lo he planteado viéndolo así, ¿no? Bueno, pues mira, viéndolo así me parece muy legítimo y me parece muy interesante que se reivindique el término latinoamericano cuando se refiere a lo que es el catolicismo, a lo que es el cristianismo católico, y a lo que es el ámbito espiritual. Bien, o sea, es que me parece muy bien. Lo que pasa es que lo que sí había que fomentar es que se utilizara el término hispano y se utilizara el término hispano, digamos, para todo lo demás. Es decir,
Si se quiere matizar latino referido al latín del catolicismo, y como religión, pues que se utilice el término hispano para lo que es político, sociológico, etcétera, etcétera. Pero si de lo que se trata es de sustituir con el término latinoamericano el concepto hispanoamericano, yo estaría en contra, si la sustitución es en términos generales. Sí, yo también estoy de acuerdo, Marco. De hecho, lo primero que puse cuando usted empezó a hablar, que me llamó poderosamente la atención, es el nombre de que la madre patria somos todos nosotros los hispanos. En realidad, eso completamente me quebró la idea formada que he tenido siempre de hablar de la madre patria y pensar en España, cuando la madre patria somos nosotros mismos. Claro, claro, claro. Entonces, Claro. esa frase fue interesantísimo y inmediatamente lo puse en el chat porque incluso en la actualidad nosotros somos la hispanidad. Claro. Y eso no tenemos que también empezar a hablar un poco más en futuro, o sea, en el presente, de que realmente lo somos y seguimos siendo. O sea, seguimos siendo, porque Es estamos que integrados y porque hablamos y tenemos la misma cultura. si tuviéramos eso de verdad asumido, un peruano cuando hablara del imperio español no debía hablar del imperio español, sino de nuestro imperio. Un mexicano cuando hablara del imperio español no debía de hablar del imperio español, sino de nuestro imperio. Y un argentino exactamente igual. Es que lo que se construyó en América no lo construyeron los españoles. Los españoles llegaron allí, intervinieron en la conquista, pero en la siguiente generación ya se estaba formando una sociedad mestiza y toda la construcción del imperio, el llamado imperio español, toda la construcción la han hecho ustedes, los americanos, lo han hecho sus abuelos, es que es su historia, es la historia de ustedes. ¿Sabe qué? Le voy a escandalizar un poquito. Edgar, no es mi historia, que mis abuelos se quedaron aquí, que no levantaron una piedra en Hispanoamérica, que yo tengo antecedentes, o sea, que yo tengo antecedentes, 500 años de generaciones de personas que han construido en la península, pero no han movido un dedo en América, no han estado allí. Quienes han construido América y quienes han construido la hispanidad son ustedes. Es que es su historia, es la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Son ustedes, es historia de ustedes. La historia del Imperio Español es una historia americana, hecha por americanos. Eso es lo que deben de asumir. No, estoy de acuerdo, pero me gustaría más que la llamáramos nuestra historia. Claro, nuestra historia, claro. Ahí Sí, sí. sí, de acuerdo. Bueno, no más. Entonces, adelante, don Rafa, muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu cuestión. Muchas gracias, Marcos, por tu respuesta. Voy a leer brevemente el chat. Vicente Durán nos ha dicho buenas noches a todos desde Castelldefels, Barcelona. Edgar Mora nos ha saludado. Sara nos ha dicho saludos desde Quijorna. José Luis, buenas noches desde Barcelona. David Alemán, saludos desde Ocala, Florida. Edgar ha vuelto a intervenir antes, como ya ha mencionado. Dice, empezamos muy bien, gracias, don Marcos. La madre patria somos todos los hispanos, incluso en la actualidad, efectivamente. Damián Petrillo dice, viva España y viva la hispanidad. MMJPP7 dice, es la fe que se llevó. Eso dio unión y orden. Javier Milans nos da las buenas noches a todos y nos dice que verá la conferencia grabada. Edgar vuelve a intervenir y dice, esta cultura de no violencia militar es producto de nuestra herencia greco-cristiana universal, tal como hemos mencionado. Ulises, un abrazo para todos mis hermanos hispanos y agradecidos con el ponente y todos los que hacen posible este encuentro en línea. José Centeno, me ha parecido magnífica la ponencia de don Marcos y debo retirarme. Un abrazo a todos. Y añade, la única diferencia de la España peninsular respecto de todas las demás es que ha conservado el nombre, pero su vida no ha sido distinta para nada a la de las demás. Y Alberto Ruiz de Oña
expone un poco su concepción de imperio y dice: un imperio es un estado grande y diverso, con una forma de gobierno monárquica y de otro tipo, que domina sobre un vasto territorio y una variedad de pueblos distintos, a menudo mediante la conquista. Esta denominación puede manifestarse como un estado centralizado que administra territorios anexados, un conjunto de estados subordinados a una potencia dominante o una potencia hegemónica que influye en otros países a nivel internacional. Y Alberto Vicioso, para finalizar, nos dice: el término latinoamericano fue creado para atacar la monarquía hispánica y su legado. Si normalizamos o justificamos al fin su utilización, contribuiremos al fin con el que se creó. Y este ha sido el chat, este ha sido la charla que hoy nos ha dado amablemente y de forma tan erudita Marcos López Herrador. Recordemos este libro que hoy brevemente ha apuntado: La forja del Imperio Español, la primera potencia global de Occidente, publicado por Editorial Secotia. Allí lo está mostrando Marcos, estupendo. Con prólogo de Marcelo Gullo Omodeo. Efectivamente, nada menos que Marcelo Gullo ha querido prologar este libro, lo cual ya es todo un marchamo de calidad, al cual nos tiene acostumbrado Marcos López Herrador. 36 libros, como hemos dicho al principio. Y antes de despedirnos, tenemos una última mano, que viene de Valencia. Emilio, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Yo tampoco quiero discutir con Marcos, ¿no? No voy a ponerle en duda, ¿no? Cuando ha comentado que cuando estuvo en el Imperio Español no hubo otro imperio, realmente es que yo creo que no hubo otro imperio como el español. Ningún imperio construyó en sus territorios descubiertos lo que construyó España en América. O sea, Inglaterra en África no construyó lo que construyó España, ni la India. Tampoco metió a sus frailes en las selvas a predicar el Evangelio. O sea que la labor de aculturación que hizo España no lo ha hecho jamás ningún imperio en ninguna parte. Solamente era mencionar esto. Pues es exacto. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Emilio. Pues muchas gracias, Emilio, por esta última intervención. Muchas gracias a Marcos por su conferencia, por su charla. Muchas gracias, por supuesto, a quienes nos han estado acompañando esta noche. Gracias también a quienes nos van a ver en YouTube. Y tengo que decirte, Marcos, que como ponente te corresponde decir unas palabras previas al punto final de esta charla. Así que, Marcos, adelante, por favor. Pues mira, yo, por no alargarnos más, dada la hora que es, simple y llanamente agradecer la presencia de todos los que nos han seguido y todos los que nos han escuchado, la atención que habéis puesto y de verdad que es que me siento muy satisfecho porque percibo que efectivamente la exposición ha valido para lo que pretendía. Quiero daros un abrazo muy fuerte a todos y agradecer a la Asociación Héroes de Cavite su trabajo siempre maravilloso y magnífico, que tiene el mérito de difundir este amor hacia la historia de España y especialmente hacia la hispanidad. Pues muchas gracias de nuevo, Marcos, por todo tu conocimiento. Muchas gracias por hacer de este encuentro realmente una charla entre amigos, que eso es lo que buscamos siempre desde Héroes de Cavite. Y despedirnos ya. Buenas noches a todos. Esto es Hispanidad, esto es Historia, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.